Proseguimos con nuestro estudio de las cartas de Pablo, unidad cuarta, cartas a las iglesias, segunda Corintios. A manera de introducción a esta segunda carta, no se sabe mucho sobre la visita de Timoteo a Corinto. La relación entre Pablo y los corintios se había quebrantado. Timoteo regresó a Éfeso cuando Pablo comenzó a escribir esta segunda carta. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Timoteo trajo noticias preocupantes de la iglesia en Corinto. Esto hizo que Pablo cambiara los planes de viaje que había anunciado en 1 Corintios 16, versículos 5 al 9. En lugar de viajar por Macedonia hacia Corinto y seguir a Jerusalén, navegó directamente desde Éfeso hasta Corinto. Su intención, además, era viajar hacia el norte, internándose hacia territorio macedónico. Luego volver hacia el sur, de camino hacia Jerusalén. Esperaba que los corintios tuvieran una segunda gracia, es decir, una siguiente oportunidad, una nueva ocasión para corregir los errores que habían estado cometiendo. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando el apóstol llegó a Corinto, encontró un doloroso ataque contra él. En el capítulo 2, versículo 5 y en el capítulo 7, versículo 12, hace referencia a esto. La iglesia de Corinto no hizo ningún intento de apoyarle a Pablo, lo que le produjo mayor tristeza. Capítulo 2, versículo 3. Imagina ahora que en nuestro tiempo, estando tú dirigiendo una congregación que la estableciste, partiste con una familia, luego fue creciendo y transcurre el tiempo y ocurren conflictos al interior. Y estos mismos hermanos a quienes tú habías ministrado, habías visitado, por quienes hiciste un sacrificio, de pronto se vuelcan contra ti, apoyan a alguna persona que lanza rumores, ataques. Imagina el tremendo dolor que te causaría, pues esto te puede ilustrar lo que el apóstol sintió frente a la reacción negativa de los corintios que no lo defendieron. Cambió su plan de viaje otra vez, no volvió a Corinto después de ir a Macedonia, más bien volvió a Éfeso, capítulo 1, versículo 23 y capítulo 2, versículo 1. En Éfeso escribió una carta misteriosa, una carta que se perdió. La llaman la carta severa, la carta dura. Se sabe que en esa carta había exhortado a los corintios a acciones contra el que lo había atacado durante su visita, la visita dolorosa, y así mostrar que eran inocentes del asunto y que lo amaban. Capítulo 2, versículos 3 y 4, capítulo 7, versículo 8 y el versículo 12 hacen referencia precisamente a esa carta que se perdió y el contenido de la misma. Imagina en nuestros días de que después de que sufriste el ataque o la falta de ayuda por parte de las personas a quien tú ministraste y que se unieron sin querer a los rumores, a las sospechas de alguien de tu congregación. De pronto los hermanos recapacitan, reflexionan y dejan de apoyar a esa persona y vienen hacia ti y te piden perdón. Cuánto gozo, cuánta satisfacción, cuánto regocijo causaría en ti, no por esa actitud solamente, sino al comprender de que habían crecido, han aprendido y que están haciendo lo que es justo. El apóstol Pablo lógicamente esperaba eso de los corintios.
No se sabe quién había llevado esta carta severa, esta carta misteriosa que se perdió. Pudo haber sido Tito. Tito volvía de su visita a Corinto. Pablo esperaba noticias sobre la respuesta positiva de los corintios a su carta, capítulo 7, versículos 14 al 16. Seguramente pidió a Tito que tratara con los corintios respecto a la ofrenda también, a una ofrenda especial que se iba a recaudar para poder ayudar a los hermanos en necesidad. Había planes para que Pablo y Tito se reunieran en Troas. Llegando a Troas encontró una puerta totalmente abierta para la evangelización y la aprovechó el apóstol Pablo. Tito no había llegado todavía. Pablo ansiaba verlo, pero no pudo predicar como él esperaba. De Troas pasó a Macedonia y esperaba encontrar allí a Tito. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando Pablo llegó a Macedonia, se vio envuelto en la amarga persecución que estaban experimentando las iglesias de Macedonia. 7, versículo 5 y capítulo 8, versículo 1 y 2 hacen referencia a ese suceso dramático. Cuando finalmente llegó Tito, Pablo recibió gran consolación porque traía frescas noticias, buenas noticias. Capítulo 7, versículos 6 y 7. Fue fortalecido al saber el profundo sentir de los corintios por demostrarles su afecto y su lealtad, y además habían ya tratado el caso del hermano que atacó al apóstol Pablo. Pablo respondió a las buenas noticias escribiendo 2 Corintios capítulo 1 hasta el capítulo 9. ¿Y qué hay del resto de los capítulos? Eso lo vamos a ver enseguida. Allí, en estos capítulos, decía cuán feliz estaba de que la respuesta a la carta severa que se perdió para nosotros, no para los corintios, por si acaso, y a la visita de Tito había justificado su orgullo por ellos, especialmente el haberse jactado ante Tito respecto de ellos antes de enviarlo. Capítulo 7, versículo 4, versículos 14 y 16. También se extendió en la explicación de los cambios sobre sus planes de viaje. Capítulo 1, versículo 15 al capítulo 2, versículo 1. Explicó sus razones y en qué contexto mental les había escrito esa carta severa. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Capítulo 7, versículos 8 al 12. Ojalá tuviésemos la oportunidad de leer esa carta severa, pero como les dije, se perdió. Ahora, a los corintios los insta a perdonar y restaurar a quien lo había atacado, para no ser engañados por Satanás. Capítulo 2, versículo 11. Había que enfrentar al que había atacado al apóstol Pablo, pero no para condenarlo y para desecharlo, sino también para darle la oportunidad de arrepentirse. Es interesante esta actitud del apóstol Pablo que vemos en esta segunda carta. Cómo él se preocupa por la iglesia, por el que lo había atacado, no solo para que sea corregido, sino para que sea restaurado. Y querido estudiante, es saludable que nosotros también tengamos esa actitud frente a quienes en algún momento se levantan como adversarios, como opositores. Además, el apóstol Pablo explicó su ministerio apostólico, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11, y en el capítulo 2, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 4. Dio también instrucciones detalladas y palabras de aliento respecto a la ofrenda que se estaba recaudando en muchos lugares para el pueblo de Dios que estaba en necesidad. Capítulos 8 y 9. Los corintios habían tomado la iniciativa ya. Capítulo 8, versículo 10. Y estaban recaudando esas ofrendas para los hermanos necesitados. Pablo se había jactado ante los macedonios sobre la disposición pronta de los corintios
para recaudar esa ofrenda. Ahora se sentía inquieto, temiendo un poco de que los corintios no habían recaudado, no habían hecho el énfasis de recaudar ese dinero que iba a ayudar a los hermanos en necesidad. Capítulo 9, versículos 1 al 4. Habiendo concluido 2 Corintios desde los capítulos 1 hasta el capítulo 9, Pablo recibió malas noticias de Corinto otra vez. ¿Y en qué consistían esas malas noticias? Pues falsos apóstoles, capítulo 11, versículo 13, estaban levantando toda clase de acusaciones contra Pablo y sus mensajeros, sus acompañantes, sus colaboradores. La iglesia de Corinto había sido fuertemente influenciada y muchos habían aceptado su doctrina, capítulo 11, versículo 1 al 4, y sus excesivas demandas que consistían en recaudaciones económicas en favor de esos falsos apóstoles. Capítulo 11, versículos 16 al 20. Todo esto había causado una profunda crisis en la relación entre Pablo y los corintios nuevamente. No es seguro si Pablo recibió información sobre la nueva crisis en Corinto antes o después de que despachara la carta que ya había escrito desde el capítulo 1 hasta el versículo 9. De todas maneras, fue en respuesta a esta nueva situación de la aparición de esos falsos apóstoles que el apóstol Pablo escribe 2 Corintios capítulo 10 hasta el capítulo 13. Y esos capítulos fueron escritos para responder a las acusaciones de los falsos apóstoles y despejar las sospechas que habían regado respecto al ministerio del apóstol Pablo. Pareciera un último intento desesperado del apóstol por llevar a la iglesia a recobrar el verdadero sentido, asegurarse nuevamente de su pura devoción al Señor Jesús y a revivir una vez más su lealtad para con Pablo. Les advierte sobre su tercera visita, que estaba planeando. De ser necesario, demostraría su autoridad con firmeza, aunque esperaba la respuesta de los corintios, una respuesta positiva, de tal manera que hiciera innecesaria su severidad. Y esto lo anuncia en el capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículo 1 al 4 y el versículo 10. Veamos algunas fechas especiales de 2 Corintios. En el año 52, Pablo evangelizó a Corinto en su segundo viaje misionero. Algunos judíos allí lo acusaron. Galión rechazó el caso de Pablo en el tribunal romano. Hechos 18, 1 al 17. En la primavera del 55 al 56, Pablo viajó desde Antioquía a Éfeso en su tercer viaje misionero. Ministró en Éfeso por 3 años. Durante este tiempo escribió 1 Corintios. Timoteo llevó la carta a la iglesia, Hechos 18 y 1 Corintios 16, 5 al 8. En el otoño de los años 55 al 56, Pablo viajó desde Éfeso al norte hasta Troas después de la fiesta de Pentecostés. Tito había acordado encontrarse con él allí, pero llegó tarde con el reporte de Corinto. Entonces Pablo continuó a Macedonia en su tercer viaje misionero. Allí se encontró con Tito. Pablo entonces escribió 2 Corintios. Después fue a ver a los corintios por tercera vez. 2 Corintios capítulo 2 versículo 13, capítulo 7 versículo 5 al 7, capítulo 12 versículo 14 y capítulo 13 versículo 1. Un bosquejo de 2 Corintios, es decir, un resumen. ¿Cómo podría ser planteado? Utilicemos este del Dr. Quentin McGee en su libro Panorama del Nuevo Testamento de Editorial Fe y Acción. En primer lugar, el punto A de Éfeso a Macedonia, Pablo defiende su ministerio apostólico, capítulo 1 hasta el capítulo
7. La subdivisión de esta parte sería los saludos, las gracias por la consolación de Dios, la razón por la cual Pablo cambió sus planes para su viaje, perdonar al creyente en disciplina, sobre el hecho de que somos ministros del nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto, tesoros en vasos de vaso, nuestra morada celestial, el ministerio de reconciliación para los perdidos, la solicitud de un padre espiritual a sus hijos y la reunión con Tito. En la segunda parte del bosquejo encontraríamos un punto B desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9. Ejemplo de Macedonia, la recolecta o la colecta para los creyentes pobres de Jerusalén. Pablo los anima a ser generosos. Tito y otros se encargarán de la ofrenda, los llamados de sembrar generosamente. Y en el punto C, de Macedonia a Corinto, Pablo hace un contraste de sí mismo con los falsos apóstoles. Capítulo 10 hasta el capítulo 13, versículo 10. Pablo defiende su autoridad y misión. Pablo se ve forzado a la jactancia necia. Advertencias finales. Y finalmente una conclusión que se encuentra en el capítulo 13, versículos 11 al 14. Y de esta manera tenemos el bosquejo de segunda a los Corintios. Es interesante también encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Corintios detalles sobre los rasgos de los verdaderos y los falsos apóstoles. Encontramos, por ejemplo, que los falsos apóstoles actúan como si fueran amos sobre otros. Los verdaderos actúan humildemente, trabajan con los creyentes. Los falsos cuentan con los humanos para ser recomendados. Los verdaderos, su fruto y resultados hablan por ellos mismos. Los falsos apóstoles dependen de ellos mismos. Los verdaderos dependen de Dios. Los falsos practican maneras secretas y vergonzosas de vivir, engañan a la gente y distorsionan la palabra de Dios. Los verdaderos son honestos, abiertos delante de Dios y otros, hablan claramente la palabra. Los falsos apóstoles enfatizan lo que se ve y lo que es temporal. Los verdaderos se enfocan en lo que no se ve y en lo eterno. Cuán importante es tener estos rasgos, tener estos detalles de el verdadero apostolado y el falso apostolado, especialmente en nuestro tiempo, cuando hay muchas dudas, cuando hay preguntas respecto al apostolado precisamente. Pero continuemos. Los falsos apóstoles tienen orgullo de sus apariencias externas, se fijan solo en la superficie. Los verdaderos tienen orgullo de lo que está en el corazón. Los falsos son la causa de tropiezo para muchos. Los verdaderos son muy cuidadosos para no ser piedra de tropiezo. Los falsos son conocidos por su perversidad, por andar en tinieblas, por su falta de fe, porque se ve que el enemigo los controla, tienen tendencias a la idolatría y también se caracterizan por cosas que se calificarían como inmundas. Los verdaderos son conocidos por su justicia, por su luz, por andar en luz de manera transparente, por confiar en Cristo, por su fe, por ser templo de Dios y por su santidad. Los falsos viven según las normas del mundo, hacen guerra como el mundo la hace, se fijan solo en lo superficial. Los verdaderos usan armas espirituales para pelear. Estos incluyen la oración, la Biblia, el fruto, los dones del Espíritu Santo y las argumentaciones correctas, verdaderas, fundamentadas en los principios, los valores y la doctrina bíblica. Los falsos se elogian a sí mismos, se miden por ellos mismos y se comparan con otros.
Los verdaderos se glorían en el Señor y son recomendados por Él. Estamos viendo los rasgos de los verdaderos y los falsos apóstoles según el apóstol Pablo en 2 Corintios. Y concluyendo esta parte, los falsos actúan como si fueran los superapóstoles. Los verdaderos temen que sus convertidos sean engañados como Eva, que sean extraviados. Los falsos se esclavizan, explotan, se aprovechan de los creyentes, se enaltecen ellos mismos, abofetean a los creyentes. Los verdaderos pueden sufrir prisiones, litigios, ladrones, asaltos, falta de sueño, falta de comida, de ropa y otras carencias. Los falsos inventan visiones y enseñanzas, inventan cuentos de milagros que nunca sucedieron. Los verdaderos tienen visiones y revelaciones reales, hacen señales, prodigios y milagros de Dios. Los falsos, su mayor preocupación es por ellos mismos. Los verdaderos, todo lo que hacen es para fortalecer a otros. Los falsos pecan en secreto, difaman a los apóstoles verdaderos y a los líderes que han sido justificados por el Señor. Los verdaderos juzgan a los creyentes que pecan y a los falsos maestros en la iglesia. Desean usar su autoridad para edificar a la iglesia. Y encontramos en la última columna la referencia donde nosotros podemos encontrar precisamente estas argumentaciones del apóstol Pablo que son muy saludables para todos nosotros. Y te invito a continuar con los siguientes. Un abrazo fuerte, soy Freddy Gustavo Gattari. Hasta la siguiente sesión.